Buen día a todos. Vamos a empezar con un nuevo capítulo, ¿ya? Bueno, antes vamos a hacer un breve resumen, ¿no? De lo que hablamos en la anterior clase, que era acerca de planificación de procesos, ¿no? Vimos diferentes criterios, algoritmos de planificación, ¿no? Y bueno, muchos de ellos se utilizan, ¿no? El concepto de cola, ¿no? Pero uno de los más interesantes, bueno, desde mi punto de vista, es el round robin, ¿no? El que permite que, bueno, se arme una cola, pero a todos se les da una tajada de tiempo de uso de procesador, ¿no? Entonces, de ese modo, todos tienen la oportunidad de ingresar, no tiene que esperar hasta que un proceso se termine, ¿no? Y además todos tienen la misma cantidad de tiempo de ejecución, ¿no? Esa es una de las alternativas, ¿no? Bueno, después también hablamos de que algunos procesos pueden ir a disco, ¿no? Entonces, el otro criterio, ¿no? Manejar dos listas, una en las que están en disco, una en las que están en memoria. Bueno, lo de la cola es multinivel y el otro también por prioridad, por el trabajo más corto, ¿no? Entonces, hablamos de todos esos algoritmos de planificación, ¿no? Y con eso completamos el capítulo 2. ¿Sí? Ahora nos toca hablar de bloqueos, o bueno, en el libro está como interbloqueos, ¿ya? Y en inglés deadlocks, ¿sí? Es el capítulo 6, pero está relacionado también con procesos, así que por eso se tiene esa alteración del orden, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos capítulo uno, 2 y el capítulo 6 que son los que entrarían al examen. Bien, empezaremos con este capítulo. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Va a ser un resumen acerca de qué es interbloqueos, conceptos, condiciones, modelado, tratamiento. ¿No? Vamos a ver algunas estrategias y vamos a hablar acerca de detectar y recuperar. Pero bueno, empezaremos. Ya, bueno, una gráfica que de alguna forma representa lo que es un bloqueo, ¿no? Que obviamente eso es en la vida real, pero ya a nivel de aplicación se puede dar una situación similar, ¿sí? En el que, eh, pues bueno, como hablamos anteriormente, ¿no? Hay una suerte de competición por acceso a recursos, ¿no? Entonces, en algún momento se pueden quedar esperando por siempre, ¿no? Y bloqueados, ¿no? Espera un proceso que digamos que está usando un X recurso y y el otro nunca lo libera, entonces se va a quedar bloqueado, ¿no? Aparte de que vimos también algo similar cuando hicimos el wait bit, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces el proceso padre esperaba porque el proceso hijo termine, pero el proceso hijo podría entrar en un ciclo infinito y nunca terminar, entonces el proceso padre tampoco va a terminar, se va a quedar bloqueado, ¿no? Entonces, en nivel de software, sí se da un escenario similar a una espera infinita, o sea, un bloqueo, ¿no? Sin poder hacer más acción que tener que esperar que se libere o se despeje. Bueno, se libere sería en el caso de software, ¿no? Pero en una situación como un bloqueo como tal, lo que se espera es que se libere el paso y haya una circulación, ¿no? Bien, entonces, ya a nivel general, todos los dispositivos y recursos del sistema computacional con el que empezamos hablando al inicio, el primer día de clases, me refiero a la memoria, el disco, archivos, los puertos USB y todo ello son compartidos en todo momento, ¿sí? En todo momento se está accediendo al disco, se está leyendo un archivo, se requiere a veces imprimir, entonces en todo momento se están compartiendo, ¿no? Y algo que se habló muchas veces y probablemente lo voy a seguir mencionando, es la limitación de recursos, ¿no? No tenemos recursos infinitos, ¿sí? Entonces, el hecho de no tener recursos infinitos implica que tiene que haber algún criterio, ¿no? Para poder coordinar de la mejor manera
el compartir estos recursos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la impresora, ¿no? Es muy probable que tengas una sola impresora, ¿no? Es lo más seguro. Ya, y en algún momento puede que en casa haya 3, 4 personas que quieran usar la impresora al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no vas a tener una impresora por cada uno, ¿sí? Entonces, y eso es un escenario que se va a repetir a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, por mucho que tengamos, digamos, supercomputadoras, bueno, me refiero desde el punto de vista de eh, PCs que podemos tener en casa que tengan altas prestaciones, aún así tiene un límite, ¿no? No es infinito, su memoria es limitada, su disco es limitado, el proceso también tiene su límite, su capacidad de puertos, ¿no? Aunque te lo pongan, te tengan un puerto extra más o 2 puertos HDMI, lo que sea, igual es un límite, si no, no es infinito. Entonces tienes que compartir, ¿no? El problema es que cuando se empieza a compartir, algunos procesos pueden entrar en conflicto, ¿no? Entonces es algo que suele pasar, ¿no? Y más cuando hay el requerimiento, ¿no? Hay esa prioridad de poder acceder, ¿no? Entonces, bueno, algo que tal vez no lo han vivido es justamente el tema de la impresora, ¿no? No sé si sabían, pero bueno, no sé cómo, en mis tiempos, cuando era estudiante, imprimir en laboratorio era toda una hazaña, ¿no? Recuerdo que básicamente tenías que programar que ibas a tardar 1 hora, en el peor de los casos, en imprimir. Unos decía, pues eso es imprimir, no sé por qué tengo que tardar tanto, pero uno porque era lento, eran las impresoras de martillo que se llamaba, las de, ¿cómo se dice? Ya está, me olvidó su nombre técnico, ¿no? Pero bueno, lo conocíamos popularmente como las de martillo, las de cinta, ¿no? Entonces eran lentas y bueno, ya se imagina en el laboratorio, siempre ha sido ese ambiente de unas 30 máquinas, entonces hartos estudiantes queriendo acceder, tienes que esperar tu turno, por eso era toda una hazaña, ¿no? Entonces, a eso también hace referencia, ¿no? Que las necesidades eh, entran en conflicto, ¿no? ¿Sí? Entonces uno necesita y hay otro también necesita y ahí empiezan los conflictos y a veces hasta pequeños roces, ¿no? Bueno, ya está hablando un poco el ejemplo del laboratorio. Sí, de cuando en cuando había unas pequeñas discusiones, ¿no? Por algunos vivos que mandaban sin decir que, ¿no? O sea, bueno, metían la hoja directamente o uno ponía su hoja y el otro ya mandaba yo. Ya te lo voy a devolver tu hoja, así con eso lo solucionaba, ¿no? Pero bueno, son detalles que pasaron y a nivel de software también puede pasar, no tal vez a ese nivel, pero sí en el sentido de entrar en conflicto, ¿no? Por acceso, ¿sí? Entonces, en algunos casos el sistema operativo tiene que dar acceso exclusivo a ciertos recursos, ¿sí? No, no se puede compartir al mismo tiempo el mismo recurso, ¿sí? O sea, me refiero a que hay una diferencia, ¿no? O sea, tengo un recurso como una impresora, ese impresora se va a compartir entre varios, pero no, en el caso de la impresora, no se puede dar el caso de que 2 personas al mismo tiempo impriman. Eso no es posible. Tiene que ser acceso exclusivo, ¿sí? Entonces es un ejemplo, digamos, claro, ¿no? No hay la posibilidad de que una hoja sea del archivo A, la otra hoja del archivo B, no. O sea, una vez que uno accede al recurso, a la impresora y manda su trabajo, se va a terminar de imprimir todo su trabajo, ¿no? No se lo puede, a menos que se lo corte, pero si no tiene que terminarse. Entonces, no se puede compartir el mismo recurso, ¿ya? Sí, entonces eso quiero diferenciar. O sea, el recurso impresora como tal es único y se tiene que compartir entre diferentes procesos, ¿no? Porque al final es la única opción. Entonces se tiene que ver la manera de que no entren en conflicto, de tal forma de que uno manda imprimir, termina, el otro manda imprimir, se puede hacer una cola de impresión, ya, eso es otro. Pero lo que me refiero es que una vez que el recurso está en uso, entonces tiene el proceso que ha tomado el recurso tiene acceso exclusivo, ¿ya? Y el caso de la impresora
es el ejemplo claro, ¿no? De exclusividad. No es posible que si yo estoy ya mandando una impresión de un documento en Word, por ejemplo, no es posible que otro al mismo tiempo, mientras estoy imprimiendo, otro mande. O sea, puede mandarlo, ¿no? Pero me refiero que no va a darse el caso de que al mismo tiempo se imprima dos documentos, ¿no? ¿Sí? Es decir, que esté imprimiendo y después imprima del otro documento, imprima mi documento. No, no, tiene que terminarse de imprimir el documento A que se ha enviado, ¿no? Y después de que termine, recién se imprime otro documento. ¿Sí? Entonces, no puede haber, no puede estar al mismo tiempo imprimiendo dos documentos diferentes. ¿Qué es el interbloqueo o deadlock, ¿no? O bloqueos, ¿no? Es el bloqueo permanente de un conjunto de procesos o hilos de ejecución en un sistema concurrente que compiten por recursos o bien se están comunicando entre recursos, ¿sí? Entonces es un bloqueo de un conjunto de procesos y esto va a suceder en un sistema concurrente, ¿no? En la cual se está compitiendo por recursos, ¿sí? Y vuelvo a aclarar, ¿no? Los recursos son limitados, entonces va a haber esa necesidad de competir, ¿no? Una definición más corta ocurre cuando un conjunto de entidades activas usan un conjunto de recursos, ¿no? Entonces, el interbloqueo se va a dar cuando un conjunto de entidades activas usan un conjunto de recursos. ¿Ya? Bien, seguiremos. La entidad activa van a ser los procesos, livianos o pesados, ¿ya? Procesos o threads. Y el recurso va a ser cualquier artefacto que se debe adquirir, utilizar y liberar con el transcurso del tiempo, ¿no? Aquí hay tres palabras claves, ¿no? Adquirir, ¿sí? Entonces se tiene que tener acceso y en muchos de los casos es acceso exclusivo. Utilizar, ¿sí? Se lo tiene que utilizar, pero algo que tiene que suceder es liberar, ¿no? Liberar el recurso. Entonces el recurso es cualquier artefacto, ¿no? Entonces estamos hablando del USB, un archivo, el acceso al disco, a acceso a un puerto como tal, ¿no? Entonces, ese es el recurso, ¿no? Y la entidad activa va a ser el proceso, es un programa en ejecución, o va a ser los hilos, ¿no? Que ya saben ustedes cuál es el concepto de hilo, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos viendo aquí. Entonces, el interbloqueo va a ser va a ocurrir cuando un conjunto de procesos o threads utilizan un conjunto de recursos como ser impresoras, puertos, disco, archivos, ¿no? ¿Ya? Bien, seguiremos. Hablando un poco de recursos, tenemos los recursos apropiativos. Son aquellos recursos que se pueden quitar el acceso exclusivo que un proceso pueda tener sin causar perjuicios. ¿Ya? Y hay el otro caso que es no apropiativos, que no pueden ser quitados sin causar perjuicios. Entonces, hay algunos recursos que los podría quitar, ¿no? Es decir, digamos, tengo un proceso A que está accediendo, digamos, a la impresora, por ejemplo, y me refiero a que se corte directamente ya no, no, no tenga acceso a la impresora, ¿no? Entonces a eso hace referencia, ¿no? O al USB. Entonces, en algunos casos, algunos recursos no se pueden quitar sin que esto cause daños, ¿no? ¿Sí? Y en algunos casos sí pueden ser quitados sin causar perjuicios, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, digamos, la grabación, digamos, en un CD writer, ¿no? En un DVD writer, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, si un proceso está escribiendo en el disco, en el CD writer, y ese es un ejemplo, digamos, en el que no es apropiativo, ¿ya? Porque si por alguna razón quito el acceso exclusivo,
se va a dañar el DVD, ¿no? Ustedes saben que se tiene que completar la operación de grabado, ¿ya? Y más en un DVD porque es solamente que la mayoría de los, bueno, aunque ya poco se utiliza, pero no es grabable, ¿no? Entonces, una vez quemado, se quema, se quedó ahí. Entonces, es un ejemplo de que hay recursos que no pueden ser quitados, ¿no? Que se tienen que, o sea, completar hasta que se termine, ¿no? Y algunos que podrían ser quitados, ¿no? Yo lo pondría entre comillas, sin causar perjuicios, ¿no? Por ejemplo, digamos, el USB, ¿no? Entonces, si el USB está, digamos, por ejemplo, el caso cuando ponemos USB y estoy con el VMware, ¿no? Entonces, ahí me sale un prompt, ¿no? Que si lo quiero conectar a la máquina real o lo quiero conectar a la máquina virtual. Entonces, si lo conecto a la máquina virtual, es VMware que está ya usando el recurso USB, ¿no? Entonces, yo lo puedo sacar y no pasa nada, digamos, no ha habido ningún perjuicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, al final lo saco el USB, no ha habido ningún perjuicio, pero lo pongo entre comillas porque ustedes saben que no es aconsejable eh, sacarlo el USB sin utilizar la operación de desmontar, ¿no? Entonces, o el extraer, ¿no? Entonces, siempre es recomendable colocar extraer. Dicen, nunca ha pasado, pero en teoría dice que se arruina el USB. Nunca he visto que se haya arruinado, pero en teoría dice que se arruina. ¿No? ¿No? Pero algo que sí sucede es que se puede corromper el sistema de archivos, ¿no? Y a veces pasa que te sale el mensaje de que su DVD no ha sido presente, necesita ser revisado, ¿no? Y cuando revisas resulta ser que hay algunos hace un scan disk y sale que encontró algunos problemitas y los soluciona, ¿no? Todo eso digo sin perjuicios, ¿no? Sin causar perjuicios, ¿no? Pero entre comillas, porque indirectamente siempre hay un perjuicio si se quita un recurso, ¿no? Así a la mala, ¿no? Si se lo quita, ¿sí? La mayoría de los casos, todos los recursos tienen su procedimiento, ¿no? Hemos visto también cuando hemos hecho las llamadas a, a llamadas al sistema, ¿no? Teníamos el open y teníamos el close de archivo, ¿no? Y teníamos el open dir y el close dir, ¿no? Entonces hay procedimientos que te establecen que haces una acción y cierres, ¿no? Es decir, eh, abres, cierras, ¿no? O usas y liberas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí hay este caso, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en los casos donde realmente es totalmente puedes dañar, es el ejemplo que les dije, ¿no? Del, de la grabación del DVD, ¿no? Entonces ahí literalmente daño el medio donde se está grabando, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, no hay consultas. Es teoría, no hay mayor problema. Bueno, entonces, hablando de adquisición de recursos, volvemos a hablar de esos tres verbos, ¿no? Solicitar, utilizar, liberar, ¿ya? Entonces, vamos a definir esos tres verbos, ¿no? Entonces, solicito un recurso, utilizo un recurso y tengo que liberar el recurso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso implica la adquisición de recursos. Solicitar, utilizar, liberar. Hablaremos ahora acerca de la adquisición de recursos no disponibles, ¿ya? Entonces, cuando se solicita un recurso que no está disponible, ¿no? Por ejemplo, solicito imprimir, pero la impresora ya está, está siendo utilizado por otro proceso. Bueno, me refiero a que un programa, se está dando a imprimir un documento, ya no puedo utilizar. Entonces, lo que sucede es que el proceso que solicita queda bloqueado hasta que el recurso sea liberado, ¿no? Sí, y eso, bueno, lo ves específicamente en un entorno como el laboratorio, ¿no? Donde todo tienes una sola impresora, varias máquinas y en algún momento varios usuarios eh, están esperando por la impresora. Y en algunos casos, varios usuarios mandan a imprimir. ¿Sí? Entonces, algunos sí uno hacen esa petición verbal, ¿no? De decir, has terminado,
Listo, entonces yo voy a mandar esa vez es que es curioso, les hago mención porque era una experiencia interesante esto de la impresora, ¿no? Ahora es un poco distinto porque la mayoría ya tienen en su casa, entonces ya ni necesita, incluso te sale más rápido irte a a los, ¿cómo se dice? A las tiendas de fotocopiadoras, ¿no? Entonces hay un rápido te lo imprimen. Pero bueno, era así, ¿no? Entonces a veces era tanta la urgencia que entre dos imprimía. Entonces uno se iba a la impresora, o sea, especialmente cuando era trabajo en grupo, ¿no? Y tenías que entregar el informe. Entonces uno se iba a la impresora, como que haciendo guardia, ¿no? Entonces, y mirando, si ya ha terminado y le daba la señal, manda, manda, ¿no? Entonces, un juego interesante que había antes, ¿no? Pero en algunos casos, a veces lo que uno hacía era mandar a imprimir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El que estaba usando el recurso se estaba imprimiendo, ¿no? Y el otro está en cola, ¿no? Sí, de hecho, incluso en la misma PC, si tú mandas 4 documentos a la vez, solo uno se está imprimiendo, ¿no? Y los otros puedes ver en su interfaz de administración de la impresora, puedes ver que están en pausa, ¿no? Entonces, sí hay esto de que un proceso va a quedar bloqueado hasta que se libere, ¿no? Entonces, en el caso de la impresora, puedes tener 4 trabajos que están en cola, uno que está en progreso, que está imprimiendo, está así usando la impresora y está imprimiendo página por página, los otros van a quedar bloqueados, ¿no? Hasta que se termine de imprimir, ¿no? Y bueno, va a seguir igual una cola, ¿sí? Entonces, esto de colas se aplica casi en todo. El siguiente trabajo en la cola se va a acceder a imprimir y así sucesivamente, ¿no? Pero mientras esté siendo utilizado, va a quedar bloqueado, ¿ya? En algunos casos puede ser que el proceso falla, ¿no? Sale un error, ¿no? Es decir, manda y le retorna un error de que está ocupado o no se ha podido imprimir, ¿no? Y después de cierto tiempo puede solicitar. Entonces es una suerte de constantemente probar, se puede, no se puede, esperar, volver a probar, ¿no? Pero lo que más se utiliza es el bloquear, ¿no? Entonces el bloquearlo, ponerlo así en pausa hasta que se libere. ¿Qué más? Y bueno, empezaremos a hablar un poco de las condiciones de Kaufman. Una de ellas son 5 condiciones, no, 4 condiciones. Uno es exclusión mutua, ¿sí? Eh, Esta es, cada recurso puede estar asignado solo a un proceso en un determinado momento. Entonces, cada recurso asignado solo a un proceso en un determinado momento. Esa es una condición. La segunda condición, retención y espera. Los procesos que actualmente tienen recursos asignados pueden solicitar nuevos recursos, ¿no? Es decir, un proceso que está haciendo uso de un recurso podría también solicitar otro recurso, ¿no? Sí, entonces puede ser que un proceso pueda utilizar varios recursos, ¿no? Puede darse ese caso, retención y espera, ¿no? Entonces, la tercera condición es no apropiativa. Los recursos otorgados no se pueden quitar por la fuerza, ¿no? Entonces deben ser liberados de manera explícita por el proceso que los contiene. Entonces eso quiere decir que estamos hablando de la exclusividad de acceso a un recurso, ¿no? Entonces se tiene que liberar usando el mecanismo de liberación. Puede ser un close, puede ser bueno, no, otra operación, ¿no? Pero tienen que ser liberados, ¿no? Es decir, el proceso tiene que dejar de usar el recurso y como mandar una señal de que ya no está utilizando, ¿no? Entonces, después tienes lo que es condición de espera circular. ¿Sí? Un proceso puede esperar por un recurso asignado a otro proceso, ¿no? Lo que hablamos de la impresora, ¿no? Es decir,
la impresora está asignada a un proceso está imprimiendo un documento, entonces pues yo voy a esperar, ¿no? Entonces otro proceso va a esperar porque se libere, ¿no? Entonces, espera circular. Esas son las condiciones, ¿no? Exclusión mutua, retención y espera, condición no apropiativa y condición de espera circular. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco del modelado de interbloqueos. Entonces, vamos a tomar bueno, vamos a hacer el círculo para identificar al proceso y el cuadrado para el recurso, ¿no? Entonces, cuando un proceso está asignado, está haciendo uso de un recurso, vamos a colocar la flecha, ¿no? Del recurso hacia el proceso. Entonces, quiere decir que el proceso A está en posesión del recurso R, ¿no? Y cuando está solicitando, pero no se le ha asignado, va a ser la flecha del proceso al recurso. Entonces, en este caso va a ser B solicita el recurso S. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces, quiere decir que está queriendo usar el recurso S, está solicitando, pero no se le ha asignado, ¿no? Entonces, este gráfico de aquí, por ejemplo, me representa un bloqueo. Partamos por este proceso D. Entonces, la flecha del recurso al proceso significa posesión. Entonces, quiere decir que D está utilizando el recurso T, ¿ya? Ahora, la flecha de D a U significa que D quiere usar el recurso U, ¿ya? Pero no se le asigna, está esperando por el recurso U, no está esperando. ¿No? Si me fijo aquí, la flecha de U al proceso C, que significa que C está utilizando el recurso U, ¿ya? Y además que está solicitando el recurso T. Entonces, este es un ejemplo de bloqueo, ¿no? Entonces, C está esperando por T, U está esperando por C y D está esperando por U, ¿no? Entonces, se da esta condición en forma gráfica, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de bloqueo. Entonces, deba usar el recurso T, se va a usar el recurso U y las solicitudes se van a quedar en espera, ¿no? Y se forma una suerte de círculo, ¿no? De espera, ¿no? Entonces, este está esperando y bueno, de eso se trata. Y que disculpe una duda. ¿Sí? El proceso D se le está asignando un recurso T, pero también está solicitando otro recurso. Significa que el proceso D necesita dos recursos para que pueda ejecutarse, ¿no? Sí, puede darse ese caso. Sí, es que como le estás, o sea, como D está solicitando un recurso, pensé que si ya le están dando el recurso T, no debería ser suficiente, a menos que pida, no se No, necesite dos. Está. no, puede solicitar, o sea, no se le ha asignado, está solicitando usar el recurso. Ya, porque el proceso D está, como dice ahí, está poseyendo el recurso T, ¿no? Dice Sí, posesión de un recurso. sí, o sea, ese recurso T se le ha asignado al proceso D, lo está utilizando, pero D necesita adicionalmente acceder a otro recurso y ese recurso es el recurso U, pero que a su vez está siendo usado por el proceso C. Ya. Solamente eso, ingeniero. No, Gracias. no, está bien. Además, ¿no? O sea, un proceso, digamos, a ver, veamos, por ejemplo, eh, ya podría ser, digamos, que mi programa, o sea, el proceso es un programa en ejecución, creo que es la palabra que más hemos hablado en todo el semestre. Eh, entonces, mi programa podría ser que en una línea de instrucción o en una función escriba un archivo, ¿no? Y después manda a imprimir en otra función, ¿sí? Entonces sí se puede dar ese caso, ¿no? Porque al final puedo tener un criterio, ¿no? Que diga, digamos, leer archivo, guardar, imprimir, ¿no? Podría tener esa función en mi programa.
¿no? Entonces, por eso se puede dar el caso de que sí tenga la posición de un recurso, pero solicite otro, ¿no? Porque en mi proceso, o sea, en mi lógica, el proceso al momento de ejecutar puedes requerir, ¿no? Puedes requerir acceder a varios detalles, ¿no? O sea, puedes requerir abrir un archivo, puedes requerir escribir en el USB, puedes requerir eh, escribir o mandar a imprimir, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de un programa que está en ejecución que puede realizar varias tareas internamente, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un momentito pausa. Hemos hecho es preparar este pequeño gráfico. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio. Y vamos a seguir uno por uno, ¿no? Dice que A solicita, bueno, ya primero estamos hablando del proceso A, B y C y recurso R, S y T. ¿Sí? Entonces vamos a ver. No sé qué quiere. Ya. Entonces va a ser mi recurso R. Tengo aquí el recurso S y el recurso T. ¿Ya? Entonces, la primera petición es A solicita R. ¿Ya? Ninguno está utilizando, entonces se le va a asignar. No, no se ve bien. Entonces le asigna. Esto de las flechas. Ya, vamos a hacer así. Se le va a asignar. ¿Sí? Se le asigna. Después tienes que B solicita a S. Entonces, aquí. B solicita a S. Voy a intentar hacer desde aquí nomás. No, sí. No va a funcionar. Creo que esto, un momentito. Vamos a cerrar esto. Esto voy a poner. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, listo. B solicita a S. Entonces, como nadie está usando, habrá, ¿no? Entonces se asigna y el proceso B está usando el recurso S. ¿Ya? Después tienes que se solicita a T. Se solicita a T. ¿No? Entonces, igual. Nadie está utilizando, o sea, el recurso T no está en posesión de nadie, entonces se le asigna, ¿no? Al proceso C y el recurso T está en posesión del proceso C. ¿Ya? Después tienes que A solicita a S. Entonces A solicita a S. ¿Por qué no quiere hacer el tap? Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a venir aquí. Entonces,
va a quedar en solicitud, ¿no? Porque el recurso S está en posesión del proceso B. Entonces A va a esperar porque se libere el recurso S. ¿Ya? Después tienes, ¿qué tienes aquí? B solicita a T. Solicita a T. Eso es. ¿No? Lo mismo. T está en posesión del proceso C. Entonces esto va a venir aquí. ¿Sí? Y por último, tienes que se solicita a R. ¿Ya? Entonces C está solicitando el recurso R. ¿Ya? Bueno, mi pulso no es de los mejores, pero eh, entonces en el último paso, en 6, se ha ocasionado un bloqueo, ¿no? Entonces este ejercicio simplemente consiste en graficar todo el procedimiento de solicitudes, ver cuándo se asigna un recurso y ahí se dice que está en posesión de un proceso y ver si se da el fenómeno de circular, ¿no? Entonces, en este caso hay un bloqueo porque pues, R está siendo usado por A, pero A está solicitando S, pero S está siendo usado por B, B solicita T, pero T está siendo usado por C y además C está esperando por R, ¿no? Entonces hay una condición de bloqueo, ¿no? ¿Se entendió? ¿Está todo claro? ¿Alguna consulta? Vamos a poner en pausa nuevamente para hacer una... Ya. Bien. Eh, bueno, continuamos y vamos a ver otro ejemplo. Veremos este ejemplo 2. A solicita, bueno, estamos igual, estamos en el mismo cantidad de procesos, proceso ABC y recurso RST, ¿no? Son esos tres recursos. ¿No? Entonces iniciamos y me dice que A solicita R, ¿ya? Como ningún proceso está usando R, entonces marcamos, ¿no? No, hacemos la flecha del proceso, del recurso al proceso, ¿no? Para indicar posesión de recurso. Entonces, el recurso A está utilizando R o también podrías verlo como el recurso R está en posesión del proceso A. Después tienes que C solicita a T. Lo mismo, como ninguno está usando el proceso T, entonces se le asigna C. Entonces el recurso T está en posesión del proceso C. A solicita a S. ¿No? Por lo mismo, S no está haciendo, no, ningún proceso está en posesión de S, entonces el recurso se asigna a A. Después, ¿qué tienes? Que se solicita a R, ¿no? Entonces, como se solicita a R, vamos a venir aquí. Vamos a ver, voy a hacerlo más. ¿Sí? Entonces, de aquí. ¿No? Entonces, no se le puede asignar porque R está en posesión, ¿no? Pero se marca la flecha, ¿no? Con dirección a R, ¿no? Sí, entonces esto es, de nuevo, no sé, aquí la lógica es la flecha del proceso del recurso al proceso es posesión y la flecha del proceso al recurso es solicitud.
Y aquí tengo que A libera a R, ¿ya? A libera a R. Y como este estaba, y después tengo que A libera a S, ¿sí? Y, hay un detalle que se me fue. Vamos a hacer así. Ya, A libera a R, ya. Entonces, esto de aquí, como C estaba esperando por R, se le va a asignar, ¿no? Al revés. Este es el que necesito. Bueno, pues no, aquí. Y después tengo que A libera a S. ¿Ya? Listo, quedaría ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en esta secuencia de acciones no ha ocurrido un interbloqueo, ¿no? ¿Ya? Eso es. Bueno, imagino que con esto está mucho más claro, ¿no? Entonces, bueno, al final, esto también podría no causar un bloqueo si en algún momento, digamos, las solicitudes son de recursos que están libres, ¿no? Que no están siendo utilizados, ¿no? Pero en este caso se produce como una condición, como algo circular, ¿no? A espera por B, B espera por C. Es otro ejemplo, ¿no? Es cuando, ¿no? Es decir, bueno, me refiero, bueno, ya no voy a volver a dibujar, pero me refiero a que está siendo usado y está esperando. Entonces hay esa condición, ¿no? En este caso ha habido la acción de liberación de recursos, ¿ya? Y eso ha hecho posible de que, bueno, primero, cuando ha liberado R, como C estaba esperando por el recurso R, se ha liberado, entonces se le asigna. Y la siguiente acción es liberar. Entonces no hay ninguna acción que esté causando un bloqueo. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, listo. Continuaremos. Vamos a borrar. Listo. Ya, entonces ese era el modelado de interbloqueos, ¿no? Y cuando hablamos que hubo un bloqueo cuando tenemos algo como esta imagen, ¿no? ¿Sí? Y bueno, obviamente no tan así perfecta, así circular, ¿no? Pero como en el otro caso han visto, se formaba como que una flecha aquí, a la otra apuntando, apuntando y al final volviendo otra vez al principio, ¿no? Entonces, esa es una condición de bloqueo. Bueno, hablaremos entonces de las estrategias para poder resolver los problemas de bloqueos, ¿ya? Una de ellas es ignorar el problema. Otra es detectar y recuperar el problema. Otra es evitar dinámicamente el problema, hacer una asignación cuidadosa de recursos. Otra es prevenir el problema, eliminar algunas de las condiciones de Kaufman. ¿Ya? Entonces empezaremos por ignorar el problema. ¿Ya? Bueno, aquí en el libro está como el algoritmo del avestruz, así se lo llama a esta solución, no de ignorar el problema. Hace referencia a esa característica que, por cierto, jamás he visto,
Ni siquiera en los zoológicos he visto que pase, pero en teoría dice que cuando se ve amenazado, el avestruz mete su cabeza, ¿no? Eso es lo que en teoría que se dice, ¿no? Pero bueno, en honor a eso es que se ha bautizado como el algoritmo del avestruz, ¿no? ¿En qué consiste esto de ignorar el problema? En comparar la frecuencia, bueno, hacer un análisis, ¿no? De la frecuencia de ocurrencia de bloqueo con la frecuencia de otras fallas, ¿no? Entonces ves, digamos, cuán seguido pasa, ¿no? Digamos que pase una vez al día o ocasionalmente o cada rara vez. Entonces ahí uno puede decir, no vale la pena resolverlo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es un criterio, ¿no? Ah, es la famosa frase, puedo vivir con eso, ¿sí? Puedo vivir, ¿no? Alguna vez han debido escuchar eso. ¿Sí? Y si has visto la teoría del Big Bang Theory, hay uno de los capítulos donde hacen alusión de reporte de bugs y ahí te hace referencia, ¿no? Y el C es cuando quieras y si no, no hay problema, puedo vivir con eso, ¿no? Bueno, si es que has visto esa parte, pero bueno, me acordé de eso. Pero sí es un criterio válido por si acaso, ¿no? Lo de ignorar el problema, ¿sí? Entonces, no es que, digamos, es tonto esto, digamos, de ignorar el problema, ¿sí? Ah, la otra razón es porque si el esfuerzo de solucionar el problema es más grande, entonces es mejor ignorarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que ver también con recursos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en desarrollo de software se ve muy frecuente esto, ¿no? Entonces, a veces hay problemas, bueno, justamente el capítulo creo que es la temporada 6, no recuerdo, pero bueno, hace referencia a algo que sí sucede en el desarrollo de software, ¿no? Cuando se reportan bugs, se clasifican los bugs por prioridad. Entonces hay los de alta prioridad, media, bueno, varían los criterios, ¿no? Según varían de empresa en empresa. Algunos manejan 4, otros manejan 5, ¿no? Pero siempre hay una categoría que es el mínimo, ¿no? Que se lo interpreta como puedo vivir con eso, es decir, que no es muy urgente hacerlo, ¿no? No pasa nada, no me afecta. Sí, podría ser, digamos, tal vez un pequeño retardo, entonces al final no le afecta al usuario, ¿no? Entonces, no tiene sentido gastar un recurso, es decir, poner una persona que arregle ese problema, volver ¿cómo se dice? Porque al final todo cambio podría romper ¿no? Otras funcionalidades, entonces, ¿para qué me voy a arriesgar por un pequeño problema, un retardo que ningún cliente se queja, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser un criterio eso, ¿no? Son cositas bien, algunos le llaman también cosméticos, ¿no? Es decir, a veces es un puntito que está por demás ahí, ¿no? Son esas cosas, ¿no? Entonces, ignorar no es, digamos, algo tonto, ¿no? Entonces, se tiene que analizar qué tan frecuente pasa, qué tanto esfuerzo me va a costar, qué tan riesgoso es, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, en desarrollo de software, siempre hay issues, ¿no? Eso es innegable, es inevitable. Todo software tiene issues. Hay una regla general que dice que todo software tiene issues. Incluso hay una regla, ¿no? Si encuentras un issue, un bug, la probabilidad de que existan otros bugs es alta, ¿no? Entonces quiere decir que si encontraste un bug, lo más seguro que hay otros relacionados en la misma funcionalidad. Entonces, todo software tiene bugs. Es casi imposible que no tenga bugs. No hay un sistema que no tenga. No es como alguna vez vi un gráfico, ¿no? Por ejemplo, voy a salir un poquito de tema hablando de seguridad, ¿no? Igual, no hay ningún sistema seguro. Todos los sistemas tienen algún pequeño fallo de seguridad, ¿no? Y alguien graficaba, el único sistema seguro es el que no está conectado, está con cadena y con un montón de candados. Ese es el único sistema no seguro, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? O sea, sí o sí un sistema tiene que estar prendido, conectado y en línea, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, el software siempre tiene bugs, ¿ya? Siempre tiene bugs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el proceso de desarrollo de software, regularmente se encuentran problemas, los desarrolladores arreglan el problema, la gente
ingeniería de calidad verifica, valida, si no se soluciona el problema, se lo devuelve al desarrollador. Y bueno, y así se va ese proceso, ¿no? Y si está todo bien, se lo marca como certificado, funcionalidad certificada. Entonces así se va durante todo el proceso de desarrollo, se va certificando, ¿no? Se va corrigiendo los errores, ¿ya? Y llega un momento en el que tienes que liberar el producto, ¿sí? O sea, ya tienes que sacarlo al mercado, ¿no? Entonces, y tiene una fecha, ¿no? Entonces, ya es ahí donde hay una fase que, que es, también algunas empresas de desarrollo de software manejan, es una fase donde ya los cambios ya son controlados, ¿no? Hasta antes de esa fase es, es libre, ¿no? O sea, todos empiezan a codificar, se empiezan a salir errores, entonces todo se arregla, ¿no? O sea, fue casi como que ya la pelota se suelta a la cancha y todos empiezan a jugar. Pero llega un punto en el que empieza a controlarse los cambios, ¿no? Ya no es tan libre aquí. Entonces llega un problema y ya se empieza a analizar qué ha pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces se pone esa fase, ¿no? Donde ya se necesita estabilizar, ¿no? Y hay un proceso que se conoce como code freeze, ya que quiere decir congelar el código, ¿no? Es decir, ahí ya no se hace más cambios. Ahí simplemente lo que se hace es hacer las pruebas de regresión que se conoce, ¿no? Entonces, es decir, que se asegura que toda la funcionalidad esté bien, ¿no? Todo lo que funciona, ¿no? Entonces, bueno, les estoy explicando esto un poquito para hablar un poco acerca de esto de ignorar el problema, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, llega Codefreeze, ahí prácticamente ya no se tiene que hacer cambios, porque Codefreeze significa código congelado. Nadie escribe ni agrega código al producto, ¿ya? Y en ese momento pueden aparecer bugs, ¿ya? Entonces, ahí se aplica en algunos casos el algoritmo del avestruz, porque ya estoy en la fase de nadie codifica ni agrega, ¿no? Porque es que se tiene que hacer en algún momento eso, ¿no? Porque si, yo les digo, si en desarrollo, si todo el tiempo andas cambiando, nunca el producto se estabiliza. En algún momento tienes que dejar de, de, de meter código, ¿no? Entonces, ahí salen errores y ahí se analiza minuciosamente cada error. Ahora, si es un error que no me va a impactar mucho, ¿qué es lo mejor que se hace? Se ignora. Así, literal, se ignora. Que no vale la pena, ¿no? Porque ya estoy en la fase de congelar el producto y esa fase de congelar el producto es más o menos, digamos que el producto lo tengo que lanzar al mercado en mayo, justamente las 2 últimas semanas, ¿no? Normalmente se toma como unas 2 semanas o a veces una semana, es la semana como donde el producto no se toca, no se agrega nada, solamente se hacen pruebas. Entonces, imagínense, si estoy en esa fase de code freeze, ¿no? De nadie agrega nada, aparece un problema, ¿sí? Entonces, ahí tengo dos alternativas. Si el problema es un problema serio, ni modo, tengo que arreglarlo, ¿no? Pero si es algo, digamos, un puntito de más, quizá tal vez un colorcito que hay un colorcito que ahí como que no está tan bien, digamos, toda la barra es azul, pero al final ha quedado una línea, o sea, son cositas pequeñas, ¿no? Entonces ahí lo mejor es aplicar el algoritmo del avestruz, ignorar el problema, ¿no? Entonces, bueno, a eso quería llegar, ¿no? Es decir, que en algunos casos ignorar es mejor, ¿no? ¿Sí? Te puede evitar mucho, ¿no? Complicaciones, porque a veces, incluso hay hasta memes, aunque no crean, a veces en un pequeño cambio podrías romper todo, porque podría ser que por error hayas metido un punto y coma de más y todo se rompe. Entonces, eso también, ¿no? Hace referencia. Si el esfuerzo es mucho más grande,
los riesgos son más grandes, lo mejor es ignorar el problema. ¿Ya? Otro ejemplo que, bueno, lo he usado muchas veces, este del ejemplo de ese de Codfree que les hablo es relativamente nuevo. Un ejemplo que me llamó mucho la atención está relacionado con el COVID. ¿Ya? Es un caso de un país en África que oficialmente ha ignorado el COVID. Es un caso extremo, ¿ya? O sea, literalmente no se hablaba de COVID, para nada. Lo han tratado como si fuera malaria en el África, específicamente Burkina Faso. Este es el caso que conozco. ¿Sí? Entonces, las personas que se han enfermado creen que tienen COVID porque tenían los síntomas, pero los han tratado como si fuera malaria. Algo tonto, lo que quieras, puedes juzgarlos, ¿no? Pero lo interesante de ese caso, ¿no? Eso lo sé, digamos, por alguien que vive allá, ¿no? Entonces no está en las noticias por si acaso, ¿no? Entonces no tengo una fuente para decir. Solo sé de alguien que vive allá, que está allá, ¿no? El punto es que ellos no han tenido el problema de saturación de servicios. ¿Sí? Entonces, es curioso ese caso, ¿no? No estoy de acuerdo con el criterio que ellos han manejado, pero eso es lo que les ha pasado. Nunca ha faltado material, me refiero, no ha faltado insumos médicos, nunca se han llenado los hospitales. Eso sí, ha habido un incremento de malaria, que obviamente era COVID disfrazado de malaria. Ha habido el incremento, pero no ha habido la saturación de servicios, ¿no? De hecho, por eso tal vez no has escuchado en las noticias, porque no, porque ustedes saben, ¿no? Los países que realmente los ha hecho tronar el COVID ha salido en las noticias, ¿no? Como la India, por ejemplo. Había un momento en que la India, los más ricos se escaparon de la India, ¿no? Porque estaba terrible, o sea, morían por montones, ¿no? Entonces, de ese país no se escuchó casi nada porque prácticamente ha tenido su incremento, pero no han sido saturados, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, también de ignorar el problema, ¿no? Ellos han optado por ignorar el COVID, que no me parece, pero al final ha sido una solución válida que les ha permitido que no falten insumos médicos y que no se sature, ¿no? Y ustedes saben qué nos ha pasado a nosotros, ¿no? La primera semana, los primeros días de la cuarentena, los barbics a 15 bolivianos, no había alcohol para comprar, ¿no? Entonces, a veces ignorar el problema puede ser una solución, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, esto es una manera de poder hacer una eh, explicación acerca de esto del algoritmo del avestruz que está descrito en el libro de Tenenbaum, ¿ya? El otro es detectar y recuperar. Hay que hacer una detección con un recurso, con varios recursos, es tratar de detectar, ¿no? Es más o menos hacer como los gráficos que hicimos, ¿no? A ver, aquí está posicionando, está solicitando, hay un bloqueo. Y hay que hacer la recuperación, ¿ya? Puede ser por medio de la apropiación, lo que decíamos, ¿no? Al principio, que hay algunos recursos que se los puede quitar sin causar, entre comillas, daño, ¿no? Perjuicios, ¿no? Hay algunos que lamentablemente no se los puede. Entonces, pero si se les puede quitar, se quita para que se evite, ¿no? Entonces, bueno, no tengo el dibujo ahorita del momento ya, me refiero a esto, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí hay un bloqueo, entonces lo quito, puedo borrar esto, ¿no? O sea, lo fuerzo que se libere AU. De ese modo, elimino el bloqueo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, recuperación a través del retroceso, lo que se conoce como rollback. Esto es más común en base de datos. Las bases de datos tienen un procedimiento que se conoce bueno, se usa nomás ya el término en inglés de rollback, ¿no? Que es de deshacer, ¿no? No se ejecutan las últimas transacciones, ¿ya? Y otro es la recuperación por medio de la eliminación de procesos, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, bueno, vamos a venir otra vez aquí, ¿ya? El uno es, ¿no? Forzar, eliminar, ¿no? Es decir, esto de aquí, por ejemplo, se elimina, ¿sí? Voy a forzar a que la posición de este recurso
se quite. Entonces, si se libera este recurso, entonces aquí se le va a poder asignar, ¿no? A U. Listo. Entonces ya se elimina el bloqueo. ¿Sí? Se va a eliminar el bloqueo porque ya no existe. Esa es una alternativa, ¿no? La de eh, apropiación del recurso. ¿Sí? Liberar los recursos de forma así, como en términos criollos, a la mala, ¿no? ¿Sí? Y la otra es, ¿no? Haciendo un kill del proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, elimina el proceso. Entonces, esas son las otras alternativas. Entonces, es la otra alternativa. ¿Sí? Entonces, la detección y recuperación puede ser por medio de la apropiación, el retroceso y la eliminación de procesos. Y bueno, después vamos a hablar acerca de la detección con varios recursos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ah, ah, hay un algoritmo que se conoce como el algoritmo del banquero. Eso lo vamos a ver el día martes. ¿Ya? Vamos a poner pausa a la grabación.